amor, ya estamos. ¿Listos para grabar? Listísima. Aunque te voy a decir algo, antes de empezar necesito que me respondas esto. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste gracias a Dios y realmente lo sentiste aquí? No como cuando pasas la tarjeta en el supermercado y dices gracias al cajero. Qué entrada. Pero buena pregunta. La verdad es que, mira, justo el domingo pasado escuchamos esa prédica del pastor Meyer en la Iglesia de Cristo en Moriches. Y me quedé pensando en eso todo el camino de vuelta a casa. La del efecto gratitud, esa que hablaba del cepo. Esa misma. ¿Y sabes qué me pasó? Que mientras manejaba, empecé a hacer memoria de todas las veces que he dicho gracias, Señor. Como si fuera un tic, como cuando conseguí el trabajo nuevo hace 2 años. Oré por meses, llegó la oportunidad, firmé el contrato y mi gratitud duró lo que dura un café frío. Ay, no me digas. Yo hago lo mismo. Cuando conseguimos este apartamento, me acuerdo que dije gracias mientras desempacaba cajas. Y al día siguiente ya estaba quejándome de que la cocina era pequeña. Exacto. Y el pastor Mayer hablaba de eso. Decía que a veces recibimos cosas que ni soñamos tener. Un empleo, una casa, un carro. Y la gratitud se queda en la superficie. Como si pasáramos página antes de terminar de leer el capítulo. Y luego viene lo difícil. Cuando las cosas se tuercen. Cuando el diagnóstico sale mal. Cuando pierdes el trabajo. Cuando la cuenta del banco te dice rechazada delante de toda la fila del supermercado. ¡Ay, qué vergüenza! Pero sí, ahí es donde entra lo del cepo. El pastor citaba a Job, capítulo 13. Job le dice a Dios, ¿por qué escribes contra mí amarguras? Pones mis pies en el cepo, observas todos mis caminos. Imagínate sentir eso, como si Dios te hubiera amarrado los pies y no te dejara moverte. Pero eso es exactamente lo que sientes cuando Dios te frena. Cuando de repente no puedes seguir corriendo a 1000 por hora. Cuando la reestructuración de la oficina te deja sin puesto. O cuando la enfermedad te obliga a quedarte en cama y mirar al techo. Sí, y el pastor explicaba que el cepo no era solo castigo, era corrección. En los tiempos antiguos lo ponían en la plaza pública. La gente pasaba, veía al condenado, se hacía conjeturas. Era humillación, pero también era detención. Era obligarte a parar. ¿Te acuerdas de aquel amigo tuyo que nunca venía a la iglesia porque Dios le estaba prosperando y de repente terminó en el hospital, inmovilizado? El pastor contaba esa historia. Sí, y la palabra que le dieron fue preciosa. Quizá Dios quiere que dejes de ver para abajo y empieces a ver hacia arriba. Porque cuando estás acostado, solo puedes mirar el techo. Y a veces el techo es el cielo. ¿Y tú crees que Dios nos pone en el cepo para humillarnos? No creo que sea el propósito principal. El pastor decía que el cepo servía para varias cosas. Primero, humillación pública, sí, pero también detención temporal. Un tiempo para reflexionar, para oír a Dios. A veces oramos tanto y hablamos tanto que no dejamos espacio para escuchar. A veces Dios te mete en el cepo para evitar algo peor. Como cuando un marido está tan metido en los negocios que ignora a sus hijos. Y Dios le quita el trabajo para que vuelva a casa. Es verdad. Hay cosas que solo el padre o la madre pueden hacer por un niño. Y cuando alguien más educa a tus hijos, bueno. El pastor mencionaba esa noticia terrible del daycare en Filipinas, donde tenían a los niños amarrados. Qué rabia me dio eso. Y lo peor es que los padres los llevaban ahí, con tal de ganar unos $1 más, con tal de pagar el carro, el traje nuevo o la televisión de 50 pulgadas. ¡Bendito el cepo!, decía el pastor. A veces es necesario que nos detengan. Pero el cepo no es para siempre. Eso es lo importante. Le abren la llave en algún momento y mientras estás ahí, algo pasa en tu corazón. El pastor decía que en el cepo la gente lloraba, se arrepentía, se abrazaba al tronco de madera como si fuera el hombro que nunca quisieron buscar. Y ahí es donde viene la transformación, donde el corazón se vuelve genuino, donde dejas de alabar a Dios como si fuera un show y empiezas a sentir algo real. Sí, el pastor hablaba de la gente fogosa en la iglesia. Yo me acuerdo cuando llegué por primera vez y veía a algunos saltando, llorando, levantando las manos, y yo pensaba, yo quiero llegar a ese nivel. Y trataba de imitarlos, de llevar el ritmo. El pastor decía que muchos de esos que eran mi ejemplo habían pasado por el cepo, habían sido humillados, habían sufrido, y cuando salieron su alabanza venía de un lugar sincero, no era show. Y luego está lo de Jeremías, ¿te acuerdas? El sacerdote Pasur, que era como dijo el pastor, un hijo del diablo.
Sí, eso dijo. Pasur azotó a Jeremías y lo metió en el cepo en la puerta de Benjamín. Y Jeremías no había pecado. Era injusto. Entonces, ¿por qué lo permitió Dios? Porque en el cepo, Dios perfecciona lo que nadie ve, lo que pasa desapercibido. Y Jeremías, estando ahí, escribió algo maravilloso. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre. Se canta en los tiempos difíciles. Eso me conmovió. Y luego el pastor saltó a Hechos 16. Pablo y Silas, azotados, metidos en el calabozo más profundo, los pies en el cepo. ¿Y qué hacían a medianoche? Oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Imagínate, no estaban quejándose, no estaban murmurando, estaban cantando. Y Dios hizo un milagro. Tembló la tierra, se abrieron las puertas. Pero antes del milagro, Dios quería escuchar una canción. Eso dijo el pastor. Dios quiere escuchar un canto de gratitud antes de sacarte del cepo. Y hablaba de Ana. Ana que entregó a su hijo Samuel al santuario, con un dolor inmenso. Pero cantó: mi corazón se regocija en el Señor. Mi boca cantará sin temor ante mis adversarios. Y María, la Anunciación, sabía la vergüenza que venía, pero dijo: engrandece mi alma al Señor, mi Salvador, y mi espíritu se regocija en Él. Y Moisés, después del Mar Rojo, en el momento de mayor alivio y mayor miedo superado, cantó. El pastor cerraba diciendo que cuando creamos hijos que no son agradecidos, los condenamos al fracaso. Se vuelven arrogantes, engreídos, patanes. Patanes, esa palabra me mató, pero tiene razón. Si nosotros no modelamos gratitud genuina, ¿qué les estamos enseñando? Mira, yo me quedé pensando en esto todo el día. A veces creemos que merecemos la salud, la familia, los hijos graduándose, como si Dios estuviera en la obligación. Y no es así. Nada de eso es garantía. Nada. Y cuando Dios te pone en el cepo, no es para destruirte. Es para que aprendas a ver hacia arriba. Para que tu corazón se vuelva genuino. Para que cuando salgas, no solo digas gracias automáticamente, sino que lo sientas de verdad. Así que hoy, si alguien siente que tiene los pies en el cepo, si la enfermedad no sana, si el trabajo no alcanza, si el conflicto familiar no se resuelve, cante, levante una canción. No espera que todo esté bien para agradecer. Porque Dios está trabajando y no se detendrá hasta sacar de tu corazón ese tesoro que busca, ese corazón agradecido. Bueno, amor, creo que eso es todo por hoy. Sí, y si alguien nos está escuchando y siente que está en el cepo, ojalá este episodio de Yo Converso le ayude a levantar su cante. Eso fue bonito. Gracias, mi amor. Hasta la próxima. Hasta la próxima.